Ok, ya está grabando. Entonces, lo que veremos y que ya ustedes debieron de leer fue lo de movimiento circular, ¿sí? Entonces, se considera que un cuerpo o una partícula describe un movimiento circular cuando éste presenta una trayectoria en una circunferencia, ¿sí? Aquí, este movimiento tiene pues el vector velocidad y este varía constantemente de dirección, ¿sí? La magnitud, o en este caso, o el módulo, estaría variando o puede permanecer constante. Lo cual pues nos indica que, como ya habíamos dicho en un principio, y si es un objeto, una persona o lo que sea, pues lo vamos a considerar como una partícula, ¿sí? Y esta partícula pues se puede mover con rapidez constante o quizás no, ¿sí? Y la aceleración que este presenta va a formar un ángulo de 90 grados con su velocidad y se desplazará formando un círculo. En este caso, la aceleración que recibe la partícula está dirigida hacia dentro, hacia el centro del círculo. Y se puede nombrar como aceleración normal, radial o centrípeta. ¿Sí? Y pues este movimiento circular, a ver, no, en la pantalla ahorita no estoy haciendo nada, nada más con el cursor, ¿sí? Entonces el movimiento circular se efectúa en un mismo plano, ¿sí? A ver. Por ejemplo, un caso de un movimiento circular sería cuando una persona está en una rueda de la fortuna, ¿sí? Esta se pone en movimiento y las personas que consideraremos como partículas experimentan ese movimiento circular, ¿sí? A ver quién está escribiendo. Ok, entonces, el movimiento circular es un caso particular del movimiento de traslación de una partícula, ¿sí? Ya que en este caso, el eje de giro está fuera de la partícula. Y también tenemos otro movimiento que es el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, en donde aquí el eje de giro se localiza dentro de un cuerpo rígido. Entonces, en este caso, el movimiento circular se describe con el modelo de partícula y el movimiento de rotación con el modelo de cuerpo rígido, ¿sí? En este caso, nosotros ahorita vamos a manejar lo de el modelo de partícula. Entonces, las expresiones matemáticas que vamos a utilizar en este caso del movimiento circular son muy parecidas a lo que vimos el semestre pasado, que fue lo del movimiento rectilíneo. Entonces, pero aquí las magnitudes, ¿sí? Las vamos a expresar con magnitudes angulares, ¿sí? Como un desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. Entonces, aquí en el movimiento circular, por practicidad, vamos a considerar el origen del sistema de referencia en el centro de su trayectoria circular. Entonces, para esto, pues vamos a recordar lo que es desplazamiento, tiempo, velocidad y aceleración, ¿sí? A ver, ¿alguien recuerda lo que es desplazamiento? La verdad no, profe. ¿Cómo? A ver, José Armando García. El desplazamiento es la distancia que se recorre del punto inicial al punto final, ¿no?
Ok. Entonces, en este caso, desde un punto en que partimos hasta el punto en donde finalizamos. Y ese sería el desplazamiento. Y obviamente el desplazamiento Ya ni me acuerdo. es No, sí hice caso. una magnitud vectorial, ¿sí? En este caso va a tener dirección y sentido. Entonces, ahora en este movimiento circular vamos a tener trayectorias que serían circunferencias concéntricas de longitud diferente y de radio igual a la distancia entre la partícula considerada y el eje de rotación. Entonces, para esto ahora, a lo mejor ustedes ya vieron en geometría lo que viene siendo ángulo, radián, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el ángulo, ¿sí? El ángulo es la abertura comprendida entre dos radios que limitan un arco de circunferencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo un radio, otro radio, y lo que comprende entre esos dos radios sería un ángulo, ¿sí? Si aquí tuviera otro radio aquí, pues sería el ángulo que hubiera de aquí hasta acá, ¿sí? Y el radián es el ángulo central al que corresponde un arco de longitud igual al radio. En este caso, pues vamos a tener, ¿verdad?, dos radios, radio, radio, y el ángulo, ¿sí?, o el arco de longitud, ¿sí?, que sería de este punto hasta acá, ¿sí?, este arco de longitud es igual al radio. Vamos a imaginar que si este radio mide 5 centímetros y pues, por ende este también 5 centímetros, este arco de longitud mediría 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, la equivalencia de un radián en grados hexagesimales se determina sabiendo, ¿sí? Ya sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, ¿sí? Y eso va a ser equivalente a 2 pi radianes. Entonces, si nosotros queremos saber a cuánto equivale un radián, ¿sí?, dividiríamos 360 grados entre 2 pi, lo cual nos daría 57.3 grados, ¿sí? Entonces, eso sí recuérdenlo muy bien. Un radián es igual a 57.3 grados, ¿sí? Si ya lo queremos poner con minutos o segundos, pues sería 57 grados con 18 minutos. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, vamos al chat. Sin que no. ¿Qué es skip tú, Sergio? Ok, entonces ahora vamos a la parte de vector de posición y desplazamiento angular, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos el movimiento de una partícula, ¿sí?, que está colocada. No, te dijo que para todos, que sí lo compramos, pero que lo compramos para todos. Nada, le dije, nada, yo quiero el carro para mí solo. Yo tenía el dinero, yo le iba a pedir un 5, nomás quería que le firmara. Ey, apaguen el micrófono. Y ya fue, ese mismo día fui a comprar la moto. Ok, a ver. Y no me dejó, güey. Compré la moto. ¡Shut up! Creo que sí se lo van a comprar. Si lo... Cállate, puto gordo. Ok, entonces vamos a esta parte. ¿Sí? Entonces tenemos que un ángulo pues es
la abertura que hay entre un radio y otro radio, ¿sí? Y un radián, pues obviamente es un ángulo, ¿sí? Pero la equivalencia de un radián es el arco de longitud va a medir lo que mide el radio, ¿sí? Vamos a imaginar, si este radio mide 5, ¿sí? Entonces el arco de longitud, este de aquí, mediría 5, ¿sí? Entonces acuérdense, los ángulos los podemos medir en grados, ¿sí? 100 grados y en radianes, que es lo que usamos regularmente, ¿sí? Entonces un radián su equivalencia es de 57.3 grados, ¿sí? Si ustedes multiplican 57.3 por 2pi, les tiene que dar 360 grados. ¿Ok? Entonces esto es prácticamente lo de ángulo y radián. Entonces, ahora, si nosotros observamos una partícula que está en movimiento y está colocado encima de un disco y está girando, nosotros precisamos que que la posición de este, si tomamos como origen el sistema de referencia, el centro de la trayectoria circular. Aquí, el vector nos indicará su posición para cada intervalo de tiempo. Y este se determinará por el radio de la circunferencia. ¿Sí? Este radio de la circunferencia pues va a permanecer constante. Por lo tanto, el vector de posición tendrá una magnitud constante y su dirección será la misma que tenga el radio de la circunferencia. Entonces, si nosotros pues colocamos un objeto sobre un disco que se esté desplazando, el cambio de posición de este objeto se podrá expresar mediante desplazamientos del vector de posición. Y eso dará pues lugar a desplazamientos angulares. Y por lo tanto el desplazamiento angular es la magnitud física que cuantifica la magnitud de la rotación que experimenta un objeto de acuerdo con su ángulo de giro, ¿sí? Que es prácticamente esto de acá. ¿Sí? Aquí tendría un vector de posición, ¿sí? La posición inicial del objeto, el vector de posición, ¿sí? Si este se desplaza hacia el punto B, este de aquí, este valor de teta sería el desplazamiento angular. El punto B sería la posición final del objeto, ¿sí? Después de un intervalo de tiempo. Sí, es lo mismo que vimos pues digamos, en el movimiento rectilíneo, ¿sí? Estaba en un punto, se desplaza hacia otro punto. Ese sería, pues, el desplazamiento. Pero aquí, en lugar de que sea lineal, es circular, ¿sí? Una circunferencia, ese sería, pues, el desplazamiento angular, que nosotros lo llamaremos como teta. ¿Sí? Y las medidas de ese desplazamiento angular será el radián. Entonces, una revolución se efectúa cuando un objeto realiza una vuelta completa alrededor de un eje de rotación. ¿Okay? O sea que una revolución será igual a 360 grados, ¿sí? Que si lo medimos en radianes sería igual a 2pi radianes. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos saber pues lo que viene siendo periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa o en completar un ciclo. ¿Sí? Las unidades que se manejan en el sistema internacional sería que periodo es igual a segundos entre ciclo, ¿sí? Y la frecuencia es el inverso del periodo. Aquí sería el número de vueltas, revoluciones o ciclos que se efectúa
en un segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia es cuántas revoluciones da en un segundo y el periodo es cuánto tarda en dar una revolución o una vuelta completa, ¿sí? Las unidades de frecuencia es número de ciclos entre segundos, ¿sí? Y aquí tenemos. Periodo lo vamos a representar con una T mayúscula y es igual a 1 entre frecuencia, o sea, segundo sobre ciclo. Y frecuencia lo vamos a representar como 1 entre periodo y sería ciclos sobre segundo. Hay veces que... No sé qué hacer con ella. Diario van los bailes y se compra una botella. Diario van los bailes y se compra una botella. Entonces vamos a tener pues en ocasiones que podemos escuchar... A ver, déjenme ver el chat. Que a veces podemos tener una frecuencia que sea revoluciones por minuto, ¿sí? Que cuántas revoluciones hay en un minuto. Ya si queremos sacar, digamos así, la frecuencia, así bien con las unidades, pues tendríamos que dividir eso para tener las unidades de ciclo sobre segundo o que en su defecto después vamos a ver que son hertz. Aquí ahora voy a la parte de la velocidad angular. La velocidad angular sería la magnitud de la velocidad angular, sería la magnitud del desplazamiento angular entre el tiempo que tarda en efectuarlo, ¿sí? La velocidad angular la vamos a representar por esta letra, ¿sí? Que es omega, ¿sí? Que es como una W minúscula. Y, como ya habíamos dicho, el desplazamiento angular lo vamos a representar por la letra teta, ¿sí? Y pues el tiempo una T. Entonces, la magnitud de velocidad angular va a tener unidades de radianes sobre segundo. La magnitud del desplazamiento angular tiene unidades de radianes y el tiempo, como ya sabemos, pues tiene unidades de segundo. Entonces, apaguen el micro, ya están grandes. ok, entonces aquí tengo la... Profe, la teta se representa con un 0. No, es de esta manera, deja que lo ponga. ¿Dónde está? Pizarra. Teta es así. ¿Sí? Esa sería. Partida a la mitad, pues. Y la velocidad angular sería como un tipo de W, ¿sí? Que sería la letra omega. ¿Sí? Entonces, esta magnitud de la velocidad angular también se puede expresar en función de cambios de magnitud del desplazamiento, ¿sí? Lo mismo que vimos en el movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces, la velocidad angular sería el cambio pues sí, digamos de la posición del desplazamiento angular entre un cambio entre el tiempo, que sería teta 2 menos teta 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1.
Y la magnitud de la velocidad angular también se puede determinar si se conoce el periodo. Es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa o una revolución, que como ya sabemos es igual a 2 pi radianes o 360 grados. Entonces la velocidad angular sería igual a 2 pi radianes entre el periodo, ¿sí? Que sería igual a 2 pi entre periodo. Y las unidades que manejaríamos, como ya habíamos dicho, la velocidad angular sería en radianes sobre segundo. Y también podemos expresar esa velocidad angular con, si metemos la frecuencia. Entonces la velocidad angular sería igual a 2 pi por frecuencia. Si queremos saber la velocidad angular media, es como lo vimos anteriormente, ¿sí? La velocidad media sería velocidad final más velocidad inicial entre 2. En este caso serían velocidades angulares medias, ¿sí? Todas en radianes sobre segundo. Entonces sería velocidad final angular más velocidad inicial angular y todo eso entre 2. Y esa sería la velocidad angular media. Para el movimiento circular uniforme, ese movimiento se produce cuando un cuerpo o partícula con una magnitud de velocidad angular constante describe ángulos iguales en tiempos iguales, ¿sí? Entonces vamos a suponer que si está, no sé, una partícula sobre un disco, ¿sí? Está dando vueltas, recorre lo mismo desplazamiento angular en la misma cantidad de tiempo. Vamos a suponer que cada segundo recorre 5 radianes. Ok, entonces, y en el segundo va a recorrer 5 radianes otra vez. Y en el tercer segundo va a recorrer otros 5 radianes. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme y el circular, como habíamos dicho, son muy parecidos, ¿sí? Y pues en la interpretación de gráficas también. Habíamos visto que en el movimiento rectilíneo uniforme graficábamos desplazamiento contra tiempo, ¿sí? Entonces aquí en el movimiento circular, lo que vamos a graficar sería el desplazamiento angular contra tiempo. Entonces, en el movimiento circular uniforme solo permanece constante la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad lineal o tangencial, ya que pues esta cambia de dirección y siempre será tangente a la circunferencia. Por lo tanto, perpendicular al radio. La velocidad tangencial o lineal representa la velocidad que llevará un cuerpo si sale disparado, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen traen una honda, tienen una piedra, y justamente en esa parte, cuando se suelta la piedra, ¿sí? Pues esa velocidad lineal o tangencial con que sale la piedra es perpendicular al radio, o en este caso a la longitud de esa honda, ¿sí? Una honda es como tipo, no sé si conocen la historia de David y Goliat, creo, que es como un tipo como cuero o cuerda. Después vamos a ver esta parte del sonido, ¿sí? Pero primero tenemos que ver movimiento circular para relacionarlo con un movimiento armónico simple, después con un péndulo simple para podernos ahora sí meter a lo que viene siendo ondas y sonido. Pero sí lo vamos a estar viendo. Ok, entonces dice, resolución de un problema de interpretación de gráficas para movimiento circular uniforme. Entonces tenemos graficado el tiempo y la magnitud del desplazamiento angular. A los 0 segundos hay 0 desplazamiento angular. Al primer segundo hay 9 radianes. Y así sucesivamente. A los 2, 18, a los 3, 27, a los 4, 36 y a los 5, 45. Esto es porque es un movimiento circular uniforme.
O sea que cada segundo recorre el mismo desplazamiento angular, ¿sí? Entonces tenemos que graficar la magnitud del desplazamiento angular contra tiempo, ¿sí? Y para esto, pues, sería esta gráfica. ¿Dónde está? Anotar. Spotlight. Aquí. Sería esta gráfica, ¿sí? Desplazamiento angular contra tiempo, el cual me indica a los 0 segundos hay 0 radianes. Al primer segundo, 9 radianes. A los 2 segundos, 18 radianes. A los 3 segundos, 27 radianes. A los 4 segundos, 36 radianes. A los 5 segundos, 45 radianes, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho, con esta fórmula, ¿sí? Velocidad angular igual al cambio de la posición angular entre el tiempo. Y vamos a interpretar el significado físico de la pendiente obtenida, ¿sí? Esta pendiente, si se fijan, es una línea recta, ¿sí? Al ser un movimiento circular uniforme, esta pendiente me va a indicar el valor de la magnitud de la velocidad angular del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta pendiente sería pues la velocidad angular, ¿sí? Esto resulta de al graficar desplazamiento angular contra tiempo. Y, a ver, José Armando, ¿qué pasó? Disculpe por una pregunta. Esto se va a aplicar como, por ejemplo, en la llanta de un auto que gira, que es movimiento. Se aplica. No le escuché muy bien. Que esto del movimiento circular uniforme acelerado se puede aplicar, por ejemplo, en una llanta que va acelerando y la velocidad varía, por ende la llanta va girando más despacio y más rápido, y hace hacer que la gráfica pueda ir variando y no sea recta. No se te entiende, güey. No se te entiende. Uy, no se entiende. Como que no tienes buena señal, güey. Ahorita escribo. Se corta mucho, no alcanzo a entender. Ok, entonces, a ver, déjeme ver si ya escribió. No, todavía no. Ok, entonces, si nosotros graficamos estos puntos de esta tabla, nos resulta esta gráfica, ¿sí? Y el valor de esta pendiente va a ser la velocidad angular, ¿sí? El cual va a ser el mismo valor de esa velocidad angular en todo ese trayecto, ¿sí? Porque cada segundo recorre 9 radianes, ¿sí? El cual que es aproximadamente como una vuelta y media, más o menos, en un segundo. Ahora dice, graficar la magnitud de la velocidad angular del cuerpo en función del tiempo e interpretar el significado físico del área obtenida al unir los puntos. Entonces, en esta parte, ¿sí? Esto que obtuvimos aquí en esta gráfica, aquí está esta parte. Se tomaron dos puntos, en este caso el de 4 segundos y el de 2 segundos, ¿sí? Se restaron y igual los tiempos, y dio 9 radianes sobre segundo. Ahora, para la velocidad angular, graficamos velocidad angular contra tiempo. Si se fijan, durante todo el trayecto mantuvo la misma velocidad angular, que fue de 9. Entonces, esto que está aquí en anaranjado sería el desplazamiento angular, ¿sí? Cuando yo grafico velocidad angular por tiempo, me da el desplazamiento angular, ¿sí? Que es como si tuviéramos un,
un rectángulo, ¿sí? Cuando multiplicamos base por altura, ¿sí? Esto sería el área, ¿sí? Y en este caso, el área es igual a la base por la altura, que si lo ponemos a esa gráfica, el área sería el desplazamiento angular, que sería igual a la base, que es el tiempo, y la altura sería... Ay, no. Desplazamiento angular y tiempo por velocidad angular, ¿sí? Ok, ya se va a acabar el tiempo. Déjenme checo. Ay.